¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer que nos acompañen. Hablar de los legionarios de Cristo es una nota, una historia, una criminal historia que se sale de la coyuntura, pero que siempre debe estar presente por el daño que generaron y que siguen generando en muchos de los sentidos. Se habló mucho tiempo de Marcial Maciel, pero hay otros personajes también, como el caso de Marcelino de Andrés. Vamos a platicar de este personaje, quién es, en dónde se encuentra, por qué es trascendental conocer de él. Y voy a platicar con Ana Lucía Salazar, a quien saludo, por supuesto, con muchísimo gusto. Ana Lucía, ¿cómo estás? Hola, querido Jesús, ¿cómo estás? Pues muchísimas gracias por el espacio. Creo que es importante seguir señalando, seguir hablando, seguir pues moviendo, ¿no? Toda esta cuestión de los temas de la pederastia clerical, ¿no? En los contextos de la religión católica y por supuesto en el contexto de los legionarios de Cristo, que mira, nos mandan un pederasta por año, ¿eh? Ya están saliendo pederasta por año aproximadamente que se quedan cortos, obviamente son más. Y pues el caso de Marcelino de Andrés es muy particular, señalarle para que la gente pueda ver el trazo de complicidad y encubrimiento, ¿no? Dentro de la propia institución de los legionarios de Cristo y de la Iglesia Católica. Yo creo que este caso desnuda muchísimo la estructura y es importantísimo poder platicar de ella porque si no platicamos de la estructura, no vamos a poder ni prevenir, ni detectar, ni mucho menos en la lejanía erradicar alguna vez este tipo de delitos que se infringen en los cuerpos de niños, niñas y adolescentes. ¿Por qué es tan importante, nos decía, la estructura? ¿Cómo opera este Marcelino de Andrés? ¿Quién es este hombre? ¿Y cómo operó en los legionarios de Cristo? Bueno, Marcelino de Andrés, hoy que me parece que es un hombre relativamente joven porque tiene 58 años, es un adulto maduro, ¿no? Sin embargo, es aún joven para enfrentar a la justicia, para enfrentar sus delitos, para ser señalado, porque incluso los sacerdotes que ya son señalados, pues ya son muy grandes, o sea, ya luego tienen 80 años o 70 años, ¿no? Marcelino pues tiene un rango de 12 a 15 años menos que los agresores de la iglesia que son señalados. Él fue secretario particular, el último secretario particular de Marcial Maciel, ¿no? Importantísimo, ha estado dentro del círculo rojo, quiere decir que le conocen, y no le conocen de ayer, le conocen de toda la vida. Y aparte que le conocen de niño que le han formado, se ha formado con Maciel, al grado de tener su simpatía y de tener su confianza y llegar a ser su último secretario particular. Entonces, es importantísimo ese primer trazo, ¿no? Porque a la gente le gusta decir que estos personajes pues, son lobos disfrazados de ovejas y no están disfrazados, no es Halloween. Esta gente es sacerdote, creció dentro de la iglesia, se educó dentro de la iglesia, le educaron otros miembros de la iglesia, le formaron para proteger, para trabajar, para desarrollarse dentro de la institución. Entonces, no son personas que la iglesia no conozca. Por el contrario, son personas arraigadísimas al sistema de los legionarios y por ende el de la Iglesia Católica, que recordemos que la Iglesia es una y se conocen todos, aunque esté diseminada en varios países, tienen un gobierno único y entre todos se conocen, tampoco es que son una población muy grande, ¿no? Entonces, entre ellos se conocen. Eh, Marcelino de Andrés, antes de tener estas denuncias que ha obtenido el día de hoy, en este año, tenemos que tomar en cuenta que él tenía 10 años atrás también señalamientos. Entonces, otra vez, se vuelve a ver la estructura. Si tuvo una hace 10 años, ¿hace cuántos años más habrá tenido otras? ¿Y por qué? ¿No? ¿Y por qué se le encubrió? ¿Por qué nunca ha pagado por sus delitos? ¿Por qué hasta hoy sigue libre? Esta estructura de poder, ¿no? De cómo ellos, al ser personas que crecen dentro del seno de la institución son protegidas porque saben demasiado,
porque han sido víctimas o porque han sido victimarios o porque incluso pues conocen a otros victimarios y han callado, tienen pactos de silenciamiento y tienen pactos de obediencia con la institución que no favorecen a la sociedad y mucho menos a las infancias, ¿verdad? Que son pues los individuos más, pues, más frágiles, ¿no? De nuestra especie, que son los infantes. Entonces, más o menos a grandes rasgos, no tenemos toda la información sobre Marcelino de Andrés que quisiéramos, pero sí tenemos la información suficiente como para poder observar la estructura de poder y cómo él se ha ido trasladando, ¿no? Dentro de esos espacios. Lo que es impresionante es que lo vuelvan a poner con niños después de un señalamiento hace 10 años, otra vez lo vuelven a poner con niños. O sea, esta necedad de la Iglesia Católica de volverlos a poner en espacios de niños, deja tú no entregarlos a la justicia, que eso ya es delito porque es encubrimiento institucional, no complicidad institucional. Aparte de todo, les vuelven a poner con niños, así como para que violen más niños y niñas, ¿no? O sea, yo de verdad que a veces me hacen pensar que lo hacen adrede, o sea, que es maldad pura y que de verdad se gozan en la violencia hacia las infancias porque no es normal que los vuelvan a poner con niños y niñas otra vez, ¿no? Eh, Tener entendido que según el director del colegio de allá de España, el Highlands, que se llama Jesús María Delgado, él aseguró que Marcelino de Andrés había cumplido con los requisitos legales para su puesto y que no existían denuncias previas contra él, cosa que ya ahí cae en falsedad, ¿no? La policía, y bueno, entender que según habían hecho todo un registro, ¿no? Para ver que él no había cometido delitos. Entonces los registros desde ahí ya vemos que son falsos. Ya vemos que los registros ahí no están teniendo eficacia, porque no están haciendo bien las pesquisas. Y aparte no tienen un buen sistema de detección de estos agresores. No lo están teniendo, no tienen la estructura, no tienen, no es cierto que los requisitos legales los cumplimentó, porque si eso hubiera sido así y si él hubiera tenido todo ese bagaje a su favor, no hubiera violado 5 niñas en una institución. La verdad es que no tienen los medios, ¿no? Es importante también que mencionemos los supuestos protocolos de ambientes seguros dentro de los colegios. Ambientes seguros se llama así el protocolo, ¿no? Que activan los legionarios de Cristo y otras instituciones religiosas para poder trabajar, ¿no? Y poder prevenir que haya violadores en las escuelas. Estos ambientes seguros son estructurados por una empresa que se llama Presidium. Presidium fue el encargado de hacer estudio cronológico, digamos así, de la vida de Fernando Martínez Suárez, mi agresor, que también agredió a otras víctimas en Cancún, en el Colegio Cumbres de Cancún, en 1991 y en el 92, en donde ellos, según sus dichos, sabían que había un señalamiento hacia Fernando Martínez desde 1969. Estamos hablando de un historial de impunidad que ellos, otra vez, muy tontos, nos dan ese dato, ¿no? Para poder saber que la estructura estaba desde el 69 al menos encubriendo a Fernando Martínez, aunque sea por un señalamiento. Con uno basta. No necesitamos más niños violados, que la gente luego quiere más de uno y no se vale. Yo creo que no debería de existir ninguno. Pero bueno, en eso estamos, ¿no? Eh, al regresar a Marcelino de Andrés, resulta muy perturbador esta estrecha relación que tenía con Maciel, y que nadie haya cuestionado que eso podría Claro. ser un factor de riesgo, ya que él cayó cosas de Maciel, ¿no? Pero pues, ¿cómo les va a resultar un factor de riesgo si todos ellos pues callan cosas de Maciel hasta el día de hoy? Entonces, son iguales que él, son iguales que él, algunos quizá pederastas, otros quizá no, pero todos sus cómplices y encubridores, esos sí son. Ahora,
¿qué pasa con estos mecanismos de control y prevención, implementación, digamos, por las instituciones educativas religiosas? Cuando hablamos de presidium, pues podemos darnos cuenta que no hay ningún tipo pues de aval. Es un lavado de cara prácticamente. Está diseñado para proteger a la institución religiosa más que a las víctimas. Se vende como un organismo que certifica, entre comillas, protocolos, ¿no? De prevención. Lo que tienen son protocolos de encubrimiento, porque prácticamente pues minimizan los riesgos legales para la iglesia, ¿no? Y para las instituciones que les contratan. Los legionarios de Cristo no es la primera vez que usan Presidium. La certificación de Presidium con los legionarios de Cristo, pues prácticamente lo usan como su sello de garantía. Imagínate, ¿qué les garantiza si salen violadores en las escuelas todavía? Y pues ese sello de garantía, ese supuesto sello de garantía, hace que estos personajes salgan a decir que están comprometidos con la protección al infante, que ellos están preocupados porque con los niños no, pero esos sellos de garantía, esas organizaciones, es, este, estos supuestos ambientes seguros no han evitado que salgan nuevos casos de abusos y encubrimiento dentro de la institución. Entonces lo que hacen es que establecen controles superfluos, ¿no? Y supuestas también capacitaciones para poder minimizar los riesgos públicos, ¿no? Entonces tienen sus documentos de buenas prácticas, pero pues siguen permitiendo que los abusadores accedan a los niños y a las niñas, porque Presidium no es una entidad independiente, es una organización privada que trabaja para quien le contrata, en esta ocasión para la Iglesia Católica y para los legionarios de Cristo. Eso quiere decir que sus intereses están alineados con la Iglesia porque es su jefe, es su, pues es prácticamente ellos son empleados de la Iglesia Católica. No tienen poder para investigar a fondo ni para sancionar. No garantizan que dentro de la congregación no existan y no sigan existiendo abusadores en activo. Este, Aparte, están diseñados para proteger legalmente a la institución, para blanquearles la imagen, porque los abusos a fin de cuentas continúan, pero ellos siguen nombrando a los ambientes seguros que son soportados y que son otorgados por Presidium, ¿no? Entonces siguen perpetuando la misma estructura de impunidad. También saber que trabaja para la iglesia, no con las víctimas, protege a las instituciones religiosas, no a las víctimas, vende sus certificaciones en los espacios escolares y sus prácticas son ineficaces y superfluas. Entonces, no hay un resultado porque sus certificaciones no solo sirven para minimizar los riesgos legales de la iglesia, no han expuesto abusadores, no han dicho los nombres de todos los abusadores. En el último registro que tenemos, en el 2019, de la supuesta cero tolerancia y de la absoluta claridad que iba a tener la congregación de los legionarios de Cristo, jamás mencionan a Marcelino de Andrés. Y para el 2019 él ya había tenido un señalamiento. Entonces lo siguen cubriendo y Presidium, que aparte les avala ese documento que ellos hicieron de la cero tolerancia y todo eso, pues prácticamente es ineficaz, porque pues Presidium prácticamente lo que hizo fue callar, ¿no? El nombre de Marcelino de Andrés. Trabajan exclusivamente, aparte con instituciones religiosas, no con organismos de derechos humanos ni con las víctimas. No colaboran con ONGs independientes, ni asociaciones de víctimas, ni con organizaciones estatales. Lo que hacen es darle herramientas a la iglesia para manejar crisis de abusos a menores, ¿no? Su metodología prioriza la protección institucional sobre las denuncias a los agresores. Saberlo. No, no, no garantizan que se cesen a los sacerdotes, saben que se mantienen en funciones y no les interesa. No hay una política de expulsión inmediata y de denuncia a la justicia penal. O sea, Presidium no está detrás de eso, ni en los ambientes seguros lo asegura. Otras órdenes religiosas, aparte de los legionarios de Cristo,
pues han mantenido su certificación, los legionarios de Cristo, a pesar de más de 175 menores abusados, ¿no? Más los que no sabemos. Claro. Eh, Presidium no le ha revocado la certificación. O sea, siguen saliendo pederastas que no actúan solos y aparte de todo, Presidium no le revoca la certificación. Evidentemente, su rol no es sancionar, porque no son quien para sancionar ni depurar. Entonces, nomás les dan un marco legal para demostrar que están haciendo algo, ¿no? Con esta temática. Usan la certificación de Presidium como prueba de que ya no hay abusos. La realidad es que siguen saliendo. Sus prácticas, eh, las prácticas de los legionarios ya han sido supervisadas e incluso aprobadas por Presidium, pero siguen apareciendo casos. Entonces Presidium pues no colabora con la justicia penal ni exige reparaciones a las víctimas. No es un mecanismo que obligue a las órdenes religiosas a entregar a los culpables a la justicia. No hay una verdadera rendición de cuentas que Presidium esté avalando. Protege a la iglesia en los marcos legales, como ya lo mencioné, a la institución, no a los niños ni a las niñas, ni a los adolescentes en riesgo, ¿no? Entonces, esta organización llamada Presidium es quien inventa los supuestos ambientes seguros de los colegios católicos que están dentro de los legionarios de Cristo y de otras instituciones que también manejan los católicos, ¿no? Pues bueno, ha demostrado que pues es una estrategia de relaciones públicas, no es una herramienta de protección para los menores. Pues la historia de esta congregación y de ambientes seguros que pues siempre siguen saliendo casos nuevos y aunque pues se implementan supuestos protocolos en respuesta a la presión mediática y social, pues son superfluos, no tienen verdaderamente ningún tipo de resultado, ¿no? El hecho de que Marcelino de Andrés fuera secretario particular de Maciel y haya sido asignado como capellán en un colegio sin que su historia dentro de la congregación generara una alerta, pues es prueba fehaciente que los controles no funcionan. Eh, no es un tema solo de antecedentes penales, porque a veces no existen porque la iglesia pues se encarga de encubrir a estos agresores, entonces no hay antecedentes penales, ¿no? Ellos pueden eso es la forma en la que, o sea, tienen un mecanismo para encubrir la forma en la que encubren a sus agresores, ¿no? O sea, son mecanismos para los mecanismos. Entonces, es muy complejo para la gente de entender todas las estructuras que ellos han creado para seguir lavando la cara a público, ¿no? Y pues bueno, el caso de este sacerdote pues es un reflejo de cómo son los legionarios de Cristo, de cómo es la organización católica, y que pues los ambientes seguros pues no son seguros y que han impedido incluso que a los abusadores eh, pues sean denunciados, puestos ante la justicia e incluso no han prevenido de que los vuelvan a poner en ambientes de infancia. O sea, incluso estos ambientes seguros lo que hacen es avalar que pongan estos depredadores en ambientes de infancias. O sea, les ayudan para que salgan a despedazar vidas de niñas y niños, ¿no? Y lo usan pues para mantener la credibilidad, ¿no? Y operar este modus operandi que siga prevaleciendo dentro de la institución y que la sociedad salga en el absurdo de que la iglesia sí está haciendo algo y que sí hay una especie de tolerancia cero. Si hubiera una especie de cero tolerancia a agresores, pues bueno, el propio Papa no sería Papa, ¿no? Por su protección a Graci, por ejemplo, ¿no? Otro depredador. Claro. Entonces, y a muchos más, te mencioné uno de muchos más, pero pues el propio Papa que canonizó a Juan Pablo II, esa es nuestra paz y nuestra tranquilidad, que canonizaron a un protector de pederastas como Juan Pablo II, que protegió a Maciel, que sabía que Maciel protegía pederastas, porque tú crees que Marcelino de Andrés, que es más joven que Fernando Martínez, porque Fernando Martínez murió como de 80 y tantos, y él tiene 58. O sea, imagínate el brinco generacional, ¿no? Y siguen Claro. saliendo depredadores dentro de la institución. A mí sí me lo preguntas, y esta es mi creencia, esto no, esto va un poquito, se extralimita un poquito de los datos que les brindo como activista independiente. En mi creencia, ellos implementan la violencia sexual como un modo de opresión estructural dentro de las congregaciones, ¿no? Y de los seminarios. Esa es mi Totalmente. creencia, que Coincido. utilizan la violencia sexual como un método más
de opresión hacia estas vidas, ¿no? Hacia hombres y hacia mujeres, ¿no? Lo he visto en repetidas ocasiones y estos agresores usan ritos para violentar a las infancias, ¿no? Claro. Mi querida Ana Luz Salazar, Ana Lucía, de verdad, yo siempre te agradezco muchísimo, de verdad, la confianza que nos hagas, que nos des la posibilidad de conocer todo esto y como siempre mi respeto, mi reconocimiento a tu enorme valor y enorme lucha que has librado durante tantos años. Te agradezco muchísimo que nos permitas aprender de ti, te mando un fuerte abrazo. Gracias a ti, a tu audiencia, cuentan conmigo, siempre tienen mis redes sociales para escribirme y no están solos para mandarme sus casos. Aquí estamos intentando visibilizar estas violencias institucionales, ¿no? Por parte de organismos religiosos que se viven todos los días y poder salvaguardar también a esas vidas, a esos niños y niñas, ¿no? Que luego no son mencionados en otros espacios, pues también que los niños y niñas víctimas de pederastia clerical existimos y resistimos.